Felicitaciones, Dios te bendiga en este primer día de la semana, según lo declara el libro de San Lucas, capítulo 24, verso 1, y según San Mateo, capítulo 28, verso 1. Hoy estamos iniciando la semana y agradecemos a Dios porque Dios es bueno con nosotros. Hemos salido de un descanso y ahora estamos tomando las energías para todo este primer día de la semana. Y continuamos con los otros días que Dios nos dará en cada mañana. Así es que bienvenido al año bíblico y quiero abrir un paréntesis muy especial para ti. Comparte este anuncio con todos los tuyos. Pido disculpas a todos los que nos están escuchando y es que hoy 10 de noviembre estaba el banco de comida así provisto, pero por desperfectos mecánicos del truck que nos hace el viaje o el deliver, no se llevará a cabo, así es que será hasta nuevo aviso. Cerramos el paréntesis. Muy bien, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios en este día domingo. Estamos justamente para estudiar 4 capítulos, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 y capítulo 25 para este día. Quédate en sintonía porque hay palabra de Dios para todos nosotros. Ahora sí, sabes que estaba estudiando con respecto y voy a hacer algunas preguntas y quédate hasta el último momento. Sí, suscríbete al canal y así todos juntos podamos disfrutar de la compañía de la audiencia que está allí juntos llevando el año bíblico. No te des por vencido. Sí, la perseverancia hace del Hijo de Dios prepararse para el encuentro con mi Salvador Jesús. La vida espiritual no es para el que corre más rápido. Sí, la vida espiritual, quien va a obtener y tener el privilegio de entrar al reino de los cielos, es el que es fuerte. Mira qué interesante es esto. Sí, el texto decía de que los fuertes entrarán, arrebatarán el reino de los cielos. Es decir, necesitamos perseverancia y fortaleza. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, si tú estás perseverando, bueno, algunos posiblemente, diría yo, ya el año se está terminando y sus fuerzas se terminaron. Llegó el momento de decirle a Dios, yo quiero tu fortaleza. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias al inicio de esta semana por el privilegio que nos das de encontrarnos con tu palabra nuevamente. Sabemos que en cada momento nosotros llevamos luchas tras luchas. Hay inconvenientes, hay tropiezos, hay dificultades, hay enfermedades, hay distinciones, desaires grandes de uno al otro. Pero en este momento, Padre, rogamos al Espíritu Santo para que cual sea la situación de cada uno que estemos cruzando en este momento, tú puedas ser, querido Jesús, el que puedas tener misericordia, compasión, como la que tuviste con las multitudes cuando te encontrabas aquí en la tierra. Y que el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas, consolarnos y darnos la motivación de seguir adorando con gratitud tu nombre. No merecemos tal gracia, pero te damos gracias en esta mañana, porque tu misericordia ha sido nueva esta mañana. Acompáñanos, por favor. Bendice a cada hijo tuyo que está perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Bendice a cada suscriptor del canal. Bendice a cada hermano que está siguiéndonos en los grupos de WhatsApp. Sí. Donde hermanos están estudiando la palabra de Dios, grupos allí conectados. Gracias porque cada iglesia, cada familia, cada joven, cada matrimonio está dándote la honra y la gloria. Queremos decirte en esta mañana que nos aumentes la fe por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 22. Iniciamos este estudio este día. Voy a abrir un paréntesis así maravilloso. El apóstol Pablo, algo de los líderes más principales grandes que aparecen ya en el Nuevo Testamento. Y voy a decir un respecto un poquito del apóstol Pablo, sí, porque Pablo gozaba de doble ciudadanía aquí en la tierra.
era judío y era romano. Mira qué interesante es esto. Ser parte de la ciudadanía romana en el tiempo del apóstol Pablo le daba un privilegio grande que a muchos se le negaban. A los judíos se le negaban. Es decir, por 2000 años, por 200 años estuvo el pueblo de Israel siendo gobernado por los romanos. Y actualmente hace 2000 años, sí, interesante porque ¿cómo llegó Pablo a obtener las dos ciudadanías? Bueno, recordemos que los ancestros del apóstol Pablo eran de Tarsos. Por ser de Tarso era una colonia que se heredó a los romanos, administrada por los romanos, es decir, de nacimiento. Sí, pero también era judío. Interesante es esto. Esto le daba, diría yo, a Pablo como un instrumento para dar a conocer el plan de salvación a todas las naciones, no importando raza de personas o países, nacionalidades. Dios había levantado al apóstol Pablo como un instrumento guiado por el Espíritu Santo. Mira qué bonito es esto. Ahora, yo me gozo en la palabra de Dios porque la obra evangelizadora del plan de salvación es de Dios. Nadie puede cargar en sus hombros en decir o sentirse agotado, decir, bueno, voy a abrir un paréntesis con respecto a esto porque puede hacer que tú como ministro te sientes agotado un poquito porque las actividades requieren acciones y como humanos posiblemente te sientes cansado. Pero aunque tu cuerpo físico se sienta cansado, aunque demores horas en el ministerio, en la administración como lo era el apóstol Pablo, de una u otra forma, siéntete privilegiado porque lo que tú estás llevando y estás promoviendo no es cosa fácil, no es cosa poca. Mira, los ángeles del cielo quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos. Óyeme. Y quiero contarte a ti porque cuando tú compartes el enlace con tu amigo, estás proclamando el evangelio de salvación. Cuando tú te suscribes al canal, estás diciéndole a Dios, yo estoy contento por tu palabra. Así es que suscríbete al canal, comparte este enlace con todos tus amigos, asegúrate que el amigo persevere, porque la vida espiritual no es como el que corre y llega primero, no. Hay un texto que te lo doy siempre allí de primicia y es que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia. Otro texto, los fuertes entrarán al reino de los cielos, arrebatarán el reino de los cielos. Es decir, necesitamos perseverancia y fortaleza. No, nada de timidez, sí, nada de debilidad. Así es que yo te incentivo al inicio de esta semana, dile a Dios, ve de rodillas allí con tu esposa, con tus hijos. Es lo más grandioso que puede haber. El día de ayer estábamos gozándonos en la iglesia todos juntos adorando a nuestro Dios y qué bonito es cantar. De paso yo te incentivo que cuando vayas a la iglesia llena las bancas de al frente primero. Y tú dirás, bueno, pasamos un audio donde decíamos y estamos estudiando que nunca busquemos los puestos de adelante primero porque vaya a ser que llegue el administrador, el maestro de ceremonia y te dice, bueno, baja las sillas de atrás porque hay ciertas personas especiales que van a estar al frente. No, en la iglesia, a menos que sea una ceremonia, no siempre. Pero hay avisos en las bancas donde se dice esta banca está reservada, tú vas a ver anuncio. Y si no ves ningún anuncio en la banca, bueno, sé parte siempre que llegas. El salmista David, yo te quiero dar este incentivo al inicio de esta semana porque es importante. Es un gozo que yo le digo a Dios gracias. Y si tú vas al templo donde Dios me da el privilegio de estar con la iglesia, si tú vas en cada momento de adoración, bueno, tengo el privilegio que Dios me da de sentarme siempre adelante. Y lo hago en el propósito de que nada de lo que se dice al frente se vaya sin yo escucharlo. Porque el salmista David dijo, cuando voy a tu casa, le dijo a Dios, yo estoy
cerca para ver y adquirir la sabiduría y las cosas maravillosas que tú haces con tus hijos. Óyeme, el punto de estar tan cerca delante es para que nada te distraiga. Y conforme van llegando las personas, tú te vas acomodando en las siguientes bancas, en la siguiente. Toma este consejo porque va a servir de mucho. Si tú estás involucrado en la obra, cuando lleves a tu amigo, también lo vas a instruir a que anhele estar cerca de la presencia de Dios en todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos, ya sea para escuchar la palabra de Dios, y qué bonito es cantar tan cerca de los que están dirigiendo el canto. Eso es conmovedor. Bueno, eso es una experiencia que se vive en cada momento cuando tú y yo estamos en la casa de Dios. Y ahora sí, no esperes que nos hemos retirado del círculo que estamos llevando. Pablo era un instrumento fervoroso. Y cuando estaba persiguiendo allá a las personas, porque él perseguía, sí, arrastraba a hombres y a mujeres. Bueno, eso lo dice el texto, sí. Recibía cartas de los sacerdotes, de los principales, para arrestar en todas las provincias romanas y pasar también de Jerusalén a otras aldeas. ¿Recuerdas que cuando Dios llama, y te estoy haciendo esto de memoria porque ya lo estudiamos en el audio anterior, pero coincide con el capítulo 22, cuando Dios llama a Ananías para que vaya y ore por él imponiendo sus manos y lo bautice, Ananías le dice a Dios: óyeme, yo no puedo ir, hombre. Este hombre yo tengo... Mira, él no solamente tiene derecho de arrestar a las personas allá, sino que ya tiene autoridad de venir hasta acá. Ese hombre, he escuchado de él que es un hombre que lleva presos. Y yo enfrentarme a él. Le dice Dios: no, tienes que ir porque es un instrumento como que yo he preparado. Óyeme, esto es conmovedor. Sí, es grandioso. ¿No te gustaría a ti que Dios te tomara como instrumentos para la proclamación del Evangelio? Pero para esto se necesita decisión. Decídete por Jesús hoy, en este día, al inicio de esta semana. Camina con Él y no esperes, diría yo, ser un ministro tan alto, ¿sí?, que solamente estar en muchedumbre de personas. No. Mira, en el lugar donde tú estás trabajando, con tu familia, con tu esposa o tu esposo que no asiste a la iglesia. Bueno, ese es el primer desafío que tenemos. Interesante, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si nosotros estamos involucrados en la salvación de todas las personas allá afuera, pero nuestra casa no está? Dios no va a preguntarte a ti primeramente por lo de afuera, va a preguntar por tu familia. Haz todo lo necesario. Pablo estaba aquí, no se cuenta de su familia, pero Pablo apela. Mira, Pablo relata la conversión de él en el capítulo 22, verso 6. Da a conocer cómo fue convertido a la presencia de Dios, cómo fue llamado. Es decir, el último de los apóstoles lo llama Jesús. Y es por eso que él dice: el último de la familia, el último bebé fui yo, llamado por Jesús. El capítulo 22 da a conocer que Pablo también era un evangelista tan dinámico, pero sobre todas las cosas guiado por el Espíritu Santo. El capítulo 22 da a conocer un incentivo grande ahí. Versículo 26: y al oír esto, el centurión avisó al tribuno. ¿Sabes que lo estaban azotando? Y el centurión que lo estaba maltratando, azotando a Pablo, no sabía que era ciudadano romano. Y cuando le preguntó, le dijo: yo soy romano. Y este hombre se detuvo con temor porque la ley no autorizaba que un romano sufriera flagacios o azotes, flagelos de estas personas. La ley lo autorizaba, le daba un privilegio más alto. Así es que se sorprendió y le dijo al centurión: yo he querido la ciudadanía romana, pero me ha costado dinero. Dice Pablo: no, a mí no me costó nada, yo soy de nacimiento. Óyeme, alabado sea Dios por esto. Dios hará grandes cosas contigo cuando te pones de parte de Dios. Capítulo 23, Pablo ante el concilio dividido. La vida que llevó Pablo va a ser un ejemplo de los que van a estar previo a la venida de Jesús. El capítulo 23, Hechos capítulo 23. Pablo está ante el tribunal.
es llevado al tribunal. Y voy a decir un paréntesis aquí con mucho respeto, pero está escrito en la palabra de Dios. ¿Quiénes llevaron a Jesús a la opresión al punto de ser arrestado y crucificado? No fueron personas extrañas. Y lo hemos visto que fueron ¿qué? Los principales ancianos y sacerdotes. Lastimosamente, el texto dice, vino a los suyos, los cuales no lo recibieron. Interesante es esto. ¿Te imaginas que tú llegues a tu casa y no te conozcan? No, y nada fuera eso, que te saquen a golpes, te arresten y te lleven preso. Pero si es tu casa, son los tuyos. Bueno, esto pasó con Jesús. Los ministros, los sacerdotes que tuvieron que estar. Por eso voy a decir esto. Mira, los líderes y ministros que están ocupando una posición eclesiástica cuando ya está fuera del contexto y de la conexión con Dios, en vez de ser de bendición, son de tropiezo, no solamente para sus vidas personales, sino para toda una congregación, la feligresía, la iglesia, demás familias. Es un tropiezo grande. Los sacerdotes tuvieron la oportunidad de crecer y ver a Jesús, el Salvador de sus vidas. Tuvieron el privilegio, los ancianos y los sacerdotes, de ver al que todo el tiempo ellos habían llevado cada ceremonia, administrando de mañana y de tarde. Pero había llegado la verdadera ceremonia, el verdadero holocausto, el verdadero cordero había llegado, lo cual ellos no lo reconocieron. Fue crucificado. Ellos tuvieron el privilegio de decirle a Jesús, gracias porque hemos estado llevando el ceremonial que te reflejaba a ti. Y ahora agradecemos por el ministerio que nos concediste. Y levantar los brazos al cielo, al Padre Celestial, decirle gracias porque en realidad tuvimos el privilegio de ver al Cordero verdadero, pero no lo hicieron. Y por no haberlo hecho, llevaron a Jesús hasta la cruz. Ahora llevaron a todos los discípulos a ser maltratados, decapitados, aserrados. Óyeme, ¿quiénes eran? No era gente extraña. Era gente que conocía y se hacía que estaban conectados con Dios, pero no lo estaban. Alguien decía por ahí que cuando el problema viene de allá afuera, bueno, tú lo puedes esquivar un poco porque lo puedes detectar de adentro hacia afuera. Pero cuando el problema viene de adentro, es lo más difícil que puede haber. Porque tú no sabes ni lo puedes detectar. Te encuentras cuando estás al cuello. Interesante es esto. Ahora, el sacerdocio llegó hasta la cruz de Jesús. Pero ¿por qué todavía hay sacerdotes? ¿Sabes que en el tiempo del apóstol Pablo se da la administración solamente por ancianos, pastores, obispos? Ya no más sacerdocio, porque el sacerdote era los que administraban todo el ceremonial. Voy a decir esto que posiblemente no se va a dar, pero si se da en el futuro, ya tú sabes, se va a dar, porque la ciencia va aumentando. Ahora, tú sabes que hay carros eléctricos que no trabajan con gasolina o con petróleo, como tú le llames, ¿no? Pero lo que impone más ahora son los carros de gasolina o de gas, como tú le llames, ¿sí? Y por eso es que vemos las estaciones de gasolina en todos los lugares, en los cruces de las calles, en los highways, en las carreteras principales, en las ciudades. En una esquina ves otra que gasolineras, estación de gasolina, porque están pendientes al recorrido que tú haces en cada día, brindándote el servicio. Mira qué interesante es esto. Pero una vez que se dé y diga la ley, no hay más carros de gasolina en la carretera, ¿pensarías tú que esas estaciones de gasolina estarían allí? Y tú dirías, no, pero es que el gas se utiliza para otras cosas, no solamente para los carros. Voy a ir más allá de esto, voy a ir más allá de esto.
las máquinas que funcionan a través de gas, de gasolina o petróleo, como tú le llames, todos los motores y máquinas se cancelan totalmente. ¿Creías tú de que las gasolineras, las estaciones de gasolina todavía existirían? No, porque su función era alimentar cada máquina que funcionaba con gas. Pero una vez que no hay máquinas, ¿para qué existen? Para nada. ¿Sí? Así es que yo te digo este ejemplo con todo el favor de Dios. El apóstol Pablo, uno de los hombres que el Espíritu Santo habló por él, da a conocer esto. Y vamos a seguir sobre esto. Quédate con nosotros porque hay mucho que aprender sobre esto. Capítulo 23 dice que fijando fijamente la vista, Pablo en el concilio dijo: hermanos, yo soy con toda buena conciencia, me he portado delante de Dios hasta el día de hoy. Mira que aquí hay palabra de Dios. Pablo se contaba que tenía la conciencia, se había portado bien ante Dios. No es posible que en este tiempo nosotros hay momentos que nos queremos comportar con todos los humanos, sí, bien, y no logramos hacerlo. Aunque tú te portes tan bien, tarde o temprano se ve el orgullo, el egoísmo, la rivalidad, sí, el odio, el rencor, se ve. ¿Sabes por qué se ve? Porque no estás conectado con Dios. Y Pablo dice: mira, yo de buena voluntad me he portado ante la presencia de Dios de buenas. Interesante. Ahora, ¿por qué tú tienes que temer de las personas allá afuera? No, teme a Dios. Obedece primeramente a Dios. Y si estás conectado con Dios, bueno, ten seguridad que las demás cosas van a fluir suavemente. Esto es importante, es una enseñanza en el capítulo 23, verso 1. Intriga para matar a Pablo. Óyeme, versículo 11. La noche siguiente el Señor se presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, que ya Pablo estaba en el tribunal y no pudieron hacer nada los gobernadores allí porque lo estaban llevando, y como era ciudadano romano, él apeló al César. Y Dios se le presenta y le dice: Pablo, como has testificado de mí aquí, no tengas temor, ten ánimo, baja a testificar también en Roma. Es decir, Pablo se estaba comunicando con la presencia de Dios. Qué bonita conexión, ¿no? Pablo es llevado al César. El versículo 23. Entonces el tribuno llamó a 2 centuriones y les mandó que alistaran para la hora tercera de la noche 200 soldados para ir hasta Cesarea. Mira, y caballos 200 lanceros, y que prepararan cabalgadura para llevar protegido a Pablo a Félix el gobernador. ¿Quién era Félix el gobernador? De Judea, de toda esa provincia allí. Y sabes que hubieron hombres que quisieron poner emboscadas a Pablo, quisieron hacer trampa. Le dijeron: sal de allí, queremos averiguar más acerca de él. Y cuando el tribunal lo iba a sacar, habían hombres, y no uno. Te dejo el detalle para que tú lo investigues. ¿Cuántos hombres eran? Estaban prestos para asesinar a Pablo, pero hubo uno que escuchó y fue y le dijo al tribunal: no saques a Pablo porque hay una emboscada, lo van a matar. Entonces este hombre mandó a preparar todo un ejército completo que cuidaran a Pablo. Mira cómo Dios, yo siempre digo que el cuidado de Dios se va a reflejar para los hijos de Dios. No temas. Donde quiera que te encuentres, si estás con Dios, no tengas temor. Todas las cosas, aun cuando se ven difíciles que suceden alrededor de nosotros, Dios está al control de todo. Dios tuvo el control de Pablo, sí. Capítulo 24. Proceso ante Félix. 5 días después descendió al sumo sacerdote Ananías, con él algunos ancianos, a un tal Tértulo, abogado,
y representaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando Pablo fue citado, Tértulo empezó su acusación diciendo: Excelentísimo Félix, la paz que gozamos gracias a ti y a las mejoras hechas por tu providencia en esta nación. Mira qué interesante es esto. Estaba allí todo esto. Bueno, te voy a decir algo importante que aparece aquí. El versículo 6 dice que también intentó profanar el templo. Es la acusación que le dan a Pablo, ¿sí? Y el versículo 7 dice: pero intervino el tribuno Licia y con gran violencia quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo interrógalo. Podrás entender todas estas cosas de que lo acusan. Los judíos lo apoyaron afirmando que esas cosas eran así. ¿Quiénes? Los judíos. Versículo 10 del capítulo 24. Entonces el gobernador le hizo señal a Pablo que hablara. Y él respondió: sabiendo que hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Sabes que las palabras que usa Pablo incentiva al gobernador? Sabiendo que tú eres un gobernador, sí, aquí de muchos años, con buen ánimo haré mi defensa. Las palabras que usa el apóstol Pablo son guiadas por el Espíritu Santo. El versículo 22, Pablo queda preso en Cesarea. Entonces Félix, que estaba bien informado de este camino, puso dilación diciendo: cuando descienda el tribuno Licia, acabará de conocer vuestro caso. Lo puso preso al apóstol Pablo, este gobernador Félix, y dijo: no, este caso lo vamos a llevar un poco lento. Cuando aparezcan más acusadores, vamos a traerte de nuevo al tribunal y allí te vamos a conocer más el caso. Lo dejó en un proceso lento. Qué difícil esto, porque pues estaba preso el apóstol Pablo. Y ahora el capítulo termina con lo siguiente, el versículo 26. Con eso esperaban también que Pablo diera algún dinero. Para eso era, haciéndolo venir muchas veces, hablaba con él. Versículo 27. Pero al cabo de 2 años Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Mira, vino el sucesor de Félix y él dijo: voy a agradar a estos judíos. Lo dejó preso. Dejó el caso allí. Parece ser que estaba abandonado Pablo. Pero cuando pensaba el mundo, Dios estaba al control. Mira qué bonito es esto. No sé si esté hablando para ti que te has sentido abandonado, ¿sí? Olvidado de todos. Hay alguien que está esperando por ti. Date a conocer, dile a Dios: aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Como lo dijo el apóstol Pablo. Capítulo 25, Pablo apela al César. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo y le rogaron, pidiendo que asistencia con una gracia contra él, que no lo hiciese traer a Jerusalén, porque había preparado una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría pronto. Los que de vosotros puedan ir, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en ese hombre, acúsenlo. Después de pasar entre ellos unos más de 10 días, fue a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a traer a Pablo. Y cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén a presentar contra él muchas graves acusaciones que no podían probar. Mira qué interesante. Habían acusaciones, pero no podían probar nada. Pablo testifica ante Agripa. ¿Quién era Agripa? Versículo 13 del capítulo 25. Pasado algunos días, el rey Agripa, Berenice, vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo informó al rey el caso de Pablo.
diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Cuando fue a Jerusalén, vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante de él sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así, habiendo llegado ellos juntos acá sin ninguna dilación, el día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ningún cargo de los que yo pensaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de la religión y de cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Y yo, dudando de semejante cuestión, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló ser juzgado por Augusto, mandé que lo custodiaran hasta que lo envíe al César. Y el versículo 24, 26 dice, mira lo que dice aquí el 24. Entonces Festo dijo al rey Agripa: a todos los que estáis aquí con nosotros, aquí tenéis a este hombre que la multitud de los judíos demanda en Jerusalén, aquí dando voces que no debía venir más. Y yo hallé que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, pero como él mismo apeló a César, decidí enviarlo allá. Verso 26, y como no tengo cosa cierta que escribir al Señor, lo he traído a vosotros, a ti, rey Agripa, para que después de examinarlo tenga yo que escribir. ¿Por qué me parece irrazonable enviar a un preso y no informar los cargos en contra de él? ¿Sabes que Festo, que sucede, es el sucesor de Félix, no tenía el conocimiento total y aprovechó que el rey Agripas estuviera allí y le dice: ¿qué me das orientación tú? Porque yo no puedo enviar ¿sí?, al gobernador allá, al César, sin enviarle un documento porque son los cargos que este hombre lleva. Lo habían examinado, óyeme. Por eso yo digo lo siguiente: cuando tú eres maltratado por las cosas de Dios, ten paciencia, que de esa oscuridad saldrás y verás el sol brillar en tu favor, para gloria de Dios. Pablo estaba allí cada mañana, posiblemente 2-3 días en los tribunales, afligido. ¿Te imaginas el proceder de Pablo cuando comía los alimentos? ¿Cuál era su momento emocional que él llevaba? ¿Podría sentirle sabor a los alimentos cuando estaba llevando de un tribunal a otro siendo acusado? No por personas así sencillas, eran los ministros de la iglesia. Por eso el momento del estudio, y terminamos con ese texto en el capítulo 25, es que tú y yo escudriñemos las escrituras. Por favor, ora para que tu vida sea pegada a la palabra de Dios y que tu voluntad y tu conciencia esté limpia ante la presencia de Dios. Y si se encuentra limpia con la presencia de Dios, estarás en buenas condiciones para glorificar a Dios con los tuyos. Oramos. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Te agradecemos en este primer día de la semana. Quédate con nosotros y que tu presencia nos pueda acompañar en todos los aspectos. Donde quiera que un hijo tuyo esté, tu presencia pueda ser nuestra compañía. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz inicio de semana. Bendiciones.